¿Cuántas veces te has encontrado frente a más personas a leer y se te va la voz o lees una cosa por otra? ¿Lees y lees un libro y no entiendes lo que leíste? ¿Leíste una frase y entendiste mal el significado? 5 consejos útiles para aprender y mejorar nuestra lectura. Hola, me llamo Joana y hoy hablaremos de un argumento que a la mayor parte de nosotros nos ha puesto en dificultad: leer, sobre todo si de frente a un público. Me he dado cuenta cuánto es importante leer bien. Es más, es el único modo para entender lo que estamos leyendo. Ya desde pequeños nos encontramos con esta necesidad. Mis hijos, que lo son en diferentes ocasiones, me han dicho que no entienden las tareas. Cuando les pido el favor de leer la consigna que le han dado, la leen mal. De consecuencia, no la entiende o la desarrollan mal. Saber leer es súper importante. Por eso vamos a empezar con algunas técnicas. Empezamos con el primer punto. Primero que todo debemos leer bien, exactamente lo que está escrito en el texto, sin omitir palabras, sin cambiar un término por otro, o pronunciar las palabras de modo o en modo incorrecto. Para poder hacer esto, tómate el tiempo necesario, lee más veces posible el texto y las primeras veces lee con calma, tratando de entender lo que está escrito y no simplemente la frase o la palabra, sino tener presente todo el sentido del texto. Una cosa súper importante son los signos de puntuación y los señas gráficos. Estos dan el sentido a la frase y el significado. Si lees todo de recorrido sin parar y respetar estos signos, además que tú mismo no entenderás, también aquellos que te están escuchando no van a entender qué cosa dijiste o entenderán una cosa por otra. Acordémonos un poquito estas reglas gramaticales. Empezamos por el punto. Un punto señala una pausa larga. La coma señala generalmente una pausa corta al interno de una frase. Punto y coma es una pausa a mitad del punto y de la coma, o sea, superior a la coma pero inferior al punto. 2 puntos es como el punto y coma, solo que lo encontrarás ubicado antes de enumeraciones o citas textuales. Tenemos también el punto exclamativo, que indica una entonación enfática de la frase que estás leyendo. Tenemos también los signos interrogativos, que son caracterizados de una línea melódica con final ascendente. En español estos son fáciles de reconocer porque tienen el signo al inicio y al final de la frase. En otros idiomas como en italiano lo encontrarás solo a final de la frase, así que fíjate bien anticipando un poco cómo va a finir. Además de esto tenemos las paréntesis, las cuales aíslan las palabras y se leen en tono más bajo o adiritura se omiten directamente. Practica tanto y respeta los signos de puntuación. Pasamos al segundo punto, individuar las ideas principales. Esto nos ayudará a entender mejor las palabras claves del texto y a acordarnos más fácilmente del argumento o de la cosa que estamos estudiando. Un buen lector va más allá de la singular palabra o frase. Tiene presente el entero escrito y su contexto. Cuando las ideas principales reciben la justa énfasis, la lectura adquiere mayor expresividad, dándole una super marcha. Para lograrlo debes ejercitarte en cada uno de estos puntos hasta que logres hacerlo. No leas palabras por palabras. Acuérdate del significado de la entera frase para poder también dar la entonación justa y correcta. Ahora pasamos a nuestro tercer punto, énfasis. Una vez que has leído, que sabes de qué cosa se habla el tratado, el escrito o el tema, sabes cuáles son las partes importantes, se debe transmitir a través de la voz o de la lectura, o sea, poner en resalto las palabras o los argumentos que quieres que aquel que escuche se acuerde. No es suficiente conocer las palabras o pronunciarlas en modo correcto, hay que hacer más.
como recalcar la palabra o la expresión de tal modo que transmita las ideas que tú quieres. Tampoco es suficiente destacar las palabras así acaso. Hay que destacar las palabras en modo adecuado. Si el auditorio se acuerda fácilmente del mensaje o ideas que tú transmitiste, quiere decir que hiciste súper bien este aspecto. Algunas técnicas para dar énfasis son volumen, ritmo, introducción de pausas antes o después de una información o palabra, además de nuestras expresiones faciales. Para ir un poco más en profundidad de este argumento, pasamos a un cuarto punto. Si lees todo en el mismo modo, no se va a entender absolutamente nada. Además que el auditorio, la persona que te esté escuchando, a un cierto punto no te va a escuchar más. Puede ser que sea presente físicamente, pero ya no más con la mente. Estarán viajando, quién sabe a dónde, pero no estarán más contigo, no te estarán más siguiendo. Es comprensible. A nosotros que nos gusta la música, no nos gustaría nunca escuchar la misma canción con la misma tonalidad, con el mismo ritmo, sin variar absolutamente nada. ¿Qué podemos variar en la lectura para que sea más interesante y el auditorio te escuche? 3 cosas: volumen, tono y ritmo. ¿Cómo hacerlo? El volumen, debes elevar la voz en los puntos salientes. Si estás leyendo una sentencia, debes levantar tu voz. Eso sí, ten cuidado a no hacerlo en modo exagerado o continuamente dando resalto a demasiadas palabras. Y puede resultar fastidioso. Y si levanta la voz muy alto, el auditorio puede pensar que lo esté regañando. Baja la voz cuando quieres transmitir miedo o preocupación. Tono de voz. Variando el tono de voz puedes transmitir diferentes cosas. Por ejemplo, usa un tono de voz agudo si quieres transmitir alegría. Diferentemente, usa un tono de voz bajo para expresar tristeza o preocupación. Por último, aprende a variar el ritmo. Habla más rápido si deseas transmitir entusiasmo o suscitar agitación, pero no tanto de enredarte o saltar palabras o resultar incomprensible al auditorio. Y habla más despacio si vas a mencionar, por ejemplo, un punto importante. No cambies bruscamente el ritmo de la voz o podrás también asustar a aquellos que te están escuchando. Por último, tenemos el quinto punto, o sea, mejorar la calidad de la voz. Para poder mejorar este aspecto es importante relajar los músculos tensos y gestir la respiración. A las personas influyen mucho no solo la cosa que dices, sino cómo lo dices. Si una voz es áspera, fría o agradable y cálida, hace la diferencia. ¿Serás de acuerdo conmigo que te gusta escuchar más una voz cálida que no una voz fría? Para mejorar este aspecto, no es suficiente mejorar y usar bien las técnicas vocales. A veces es implicada la personalidad de la persona. Por eso, aunque si algunas veces no entendemos lo que la otra persona nos está diciendo, entendemos pero sí el modo como habla. Si es crítico, si es arrogante o si es gentil y humilde. Algunas veces a causa de algunas enfermedades se puede tener una voz particular, rauca, pero con las justas técnicas se puede mejorar. A veces no en modo completo, pero algo es algo. Una de estas técnicas es controlar en modo adecuado la provista de aire. Los mejores resultados se obtienen con una buena combinación de la provista de aire y la respiración. Si lees sin haber tomado aire y controlando la respiración, vas a llegar al final de la frase sin voz y resultará débil y a pedazos. Cuando respires, no llenes solo la parte superior de los pulmones, llena también la inferior, o sea, el diafragma. Acuérdate de estar derecho, teniendo atrás las espaldas. No importa si estás sentado o de pie, importante que estés derecho. ¿Cómo hacer para saber si estás respirando bien? Haz una prueba. Pon tus manos a los lados de la parte inferior de tu caja torácica y respira.
Si lo haces correctamente, notarás que el abdomen no entra ni las espaldas se levantan. La única cosa que sí vas a notar son tus costillas que se mueven un poquito hacia arriba y hacia afuera. No en modo exagerado, pero controla la respiración no dejando salir el aire rápido, sino en modo gradual. Y no cierres tu garganta para no dejarla salir. Tu voz se volvería ronca y estridente. Son los músculos intercostales y abdominales que hacen este trabajo y no tu garganta. Otra técnica es relajar los músculos tensos. Mejorará si aprenderás a relajarte mientras hablas. Relájate a nivel mental y corporal, porque la tensión de la mente genera tensión en los músculos. Baja tu tensión mental viendo en modo equilibrado las personas o la persona que tienes de frente, viéndola desde una perspectiva correcta. Después de todo, son seres humanos y personas tal y cual a ti. Concéntrate en eso y no en lo que representan o el ruelo que cubren o la persona que es. Relaja los músculos de la garganta en modo consciente para que aprendas un poco a la vez a usar esta técnica. La palabra clave es siempre la misma: ejercicio. Así que ejércitate, entrénate y sigue practicando. Qué gusto haber estado con ustedes. Sé que salió un poco largo este video, pero había tanto que decir y hay aún tanto que decir. Les dejo estas 5 técnicas mientras tanto. Cuídate siempre y nos vemos al próximo video.